Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy estamos en el podcast Rompiendo Barreras, en el cual hablaremos sobre lo que es la discapacidad de la sociedad. En este caso, en nuestro primer episodio, vamos a hablar de lo que es, como tal, la realidad de las personas con discapacidad y cómo podemos trabajar juntos para crear una sociedad más inclusiva. Y pues yo soy Oliver Dylan Jiménez Ramírez, me acompañan mis compañeros David Bernal, Christopher Giovanni y Efraín Coto González. El día de hoy tenemos un episodio muy especial en el cual abordaremos temas como son los mitos, los desafíos y las oportunidades que enfrentan las personas con discapacidad. Y para hacer esta conversación aún más importante o interesante, nos acompaña en este caso un especialista que es mi compañero Christopher Giovanni, que nos acompaña para darnos como tal esta pequeña plática y es quien tiene más experiencia en el tema. Hola, es un placer estar aquí y contribuir a esta conversación tan emocionante, tan necesaria. Para esta sección 1 vamos a hablar sobre el rompimiento de los mitos sobre la discapacidad. Y pues vamos a comenzar rompiendo algunos de los mitos comunes sobre lo que es la discapacidad, que también todavía persisten en nuestra sociedad. Y pues bueno, ¿a quién le gustaría arrancar? Si gustas, Oliver, puedo arrancar yo. Claro, uno de los mitos más extendidos es que las personas con discapacidad son inspiradoras, simplemente por hacer cosas cotidianas. Esto puede parecer un cumplido, pero en realidad reduce su valor a algo que no es representativo de sus capacidades. Totalmente de acuerdo. Este tipo de elogio puede ser dañino porque, aunque la intención sea positiva, infantiliza a las personas con discapacidad. No se trata de héroes, sino de individuos que enfrentan desafíos como cualquiera. Exacto. Y otro mito es que la discapacidad define completamente a una persona, cuando si lo ves día a día la realidad es que esto solo es una parte de su identidad. Pero dime, Christopher, ¿tú qué opinas de este punto? Este es uno de los mitos más comunes. Las personas con discapacidad tienen múltiples facetas. Son profesionales, padres, amigos. Y reducir su identidad a la discapacidad es limitante. Agradezco sus aportaciones y bueno, para la segunda sección quiero hablar de lo que es la accesibilidad para algunas personas. En este caso, pues mucha gente piensa que solo se trata de poner rampas o ascensores, pero es mucho más que eso. ¿Qué nos puedes comentar acerca de la accesibilidad, en este caso para estas personas? Bueno, mira, la accesibilidad física es clave, eso sí, pero únicamente es el principio, es como la punta del iceberg. Hablamos de asegurar que cualquier persona pueda moverse por su entorno sin ningún tipo de restricción. Eso incluye desde algo tan simple como un transporte público en el que ellos se puedan subir, edificios que estén adaptados, por ejemplo, para sillas de ruedas, pero también pequeñas cosas como mesas ajustables o señalizaciones claras, por ejemplo, para personas con discapacidades visuales. Así es, y no debemos olvidar la accesibilidad digital. Hoy en día la mayoría de los servicios que se ofrecen en línea, pero si no se tienen en cuenta a las personas con discapacidad, estas quedan totalmente excluidas. Un ejemplo puede ser que las páginas web deberán ser compatibles con lectores de pantalla o tener subtítulos en los videos. Esa es una gran observación, Chris. A veces la gente no se da cuenta de que algo tan simple como un texto alternativo en una imagen puede hacer toda la diferencia. No, y claro, para muchos la falta de accesibilidad significa aislamiento. En este caso me gustaría que todos comentaran una pequeña experiencia con este tema. Por ejemplo, yo tengo un familiar, en este caso mi abuela, es discapacitada y para ciertos accesos, en este caso, ejemplo, el transporte público, estamos de acuerdo que las combis muchas veces no tienen esta accesibilidad para estas personas, entonces nos ha costado llegar muchas veces a tiempo a ciertos lugares por este mismo tema. Claro, en muchas ocasiones me he encontrado con edificios públicos o sitios web que simplemente no están diseñados para todos. Esto crea una sensación de exclusión innecesaria. La accesibilidad debería ser algo estándar. Sí, también concuerdo contigo, Christopher, pero la realidad es que también algunas veces, a pesar de que esta esté regulada, llegan a ocurrir algunos casos en los que no resulta favorables para estas personas. Por ejemplo, últimamente había estado viendo acerca de una persona que vive en España, la cual tiene una discapacidad visual y documenta su día a día. Y dentro de ese día a día que se podía resaltar es que a la hora de tomar un transporte público como un taxi, aclarando antes un punto de esto, es que él tiene un perro guía que precisamente lo ayuda para orientarse y caminar alrededor de las calles de España. Bueno, aquí el caso es que cuando él llega hacia este transporte público y sube con el perro guía,
muchas veces los choferes mismos lo llegan le prohíben lo que es la entrada al vehículo porque que el perro puede manchar los asientos, que puede hacer feo, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando la realidad es que incluso ya existe una ley para esas personas en las que si estos llevan algún animal de tipo guía, debe ser transportado, pero de a fuerza, por así decirlo. A mí en lo personal me encantan esas aportaciones porque el principal objetivo de este podcast es como tal concientizar a las nuevas generaciones y las personas en general sobre los desafíos que muchas veces tienen las personas con una discapacidad en el mundo. Obviamente ya hay leyes que los protegen y agradecemos mucho eso, pero aún llega a haber cierta, ¿cómo decirlo? Cierta... ¿Se fue? ¿Regulación? No, cierta exclusión, justo. En este caso, pues para nuestra tercera sección vamos a hablar un poco de lo que es la inclusión laboral, siendo esto pues un tema que con anterioridad se había estado tomando como una exclusión justo de estas personas. Bien, Oliver, bueno, como lo comentas, aunque hemos avanzado en términos de legislación, como la Ley General de Discapacidad, todavía hay mucho por hacer en la práctica. Muchas empresas no están preparadas para ofrecer ajustes razonables para personas con discapacidad, y eso incluye desde infraestructura hasta actitudes. Exacto, hay una falta de sensibilización en los entornos laborales. Muchas veces se asume que una persona con discapacidad no podrá cumplir con las expectativas sin siquiera ofrecerles una oportunidad real. Y en la educación ocurre lo mismo. Muchas escuelas no cuentan con los recursos necesarios para apoyar a estudiantes con discapacidad. Exacto, y eso llega a afectar directamente a las oportunidades de algún empleo en futuro. Si una persona no tiene acceso a esta educación inclusiva y que sea de una calidad, porque seamos sinceros, muchas veces esa calidad se llega a perder incluso en las personas que no tienen discapacidad, será más difícil que encuentren algún empleo con unas condiciones justas para ellos. Y justamente a eso quería llegar, estoy de acuerdo contigo, amigo. Pero en este caso, ¿qué soluciones podríamos proponer o para que las empresas como tal acepten más a esas personas o que haya más inclusión en las instituciones educativas? En mi caso, yo creo que una solución clave es la formación y la sensibilización. Desde los profesores en las escuelas hasta los directores de recursos humanos en las empresas. Todos deberían recibir capacitación en temas de inclusión y accesibilidad. Mira, me parece perfecto, estoy totalmente de acuerdo. Y con esto concluimos la sección 3. Vamos a dar paso a la sección 4, que como tal es el empoderamiento y la autoexpresión de estas personas con discapacidad. Ahora, vamos a hablar sobre lo que es la autoexpresión de personas con discapacidad. ¿Qué significa para ti, como tal, empoderamiento y esta autoexpresión de las personas con discapacidad? Bueno, mira, para mí el empoderamiento es muy clave, porque significa que tenemos que darle a las personas con discapacidad las herramientas necesarias y el espacio para ser, digamos que el protagonista de sus propias historias, ¿no? Porque no solo se trata de incluir a alguien, sino de permitir que estos lleguen a tomar las riendas de su vida. Al final de cuentas son personas individuales y libres. Exactamente, Efraín. Muchas veces hablamos de inclusión como si fuera algo que les damos, pero es mucho más que eso. El empoderamiento tiene que ver con que las personas con discapacidad tengan el control sobre sus propias decisiones y sean escuchadas. Estoy de acuerdo. Empoderar significa eliminar estas limitantes, no solamente físicas, sino también sociales y mentales. Esto significa también crear oportunidades reales para la autoexpresión y la participación activa en todos los ámbitos de la vida. Totalmente de acuerdo, Chris. Muchas gracias por tu participación. Y bueno, para finalizar la sección 4 tenemos esto y pasamos a la sección 5, en la cual queremos hablar de cómo podemos contribuir todos a estas acciones, ¿no? Finalmente debemos hablar de pues cómo contribuir, ¿no? Entonces yo quiero preguntar, ¿ustedes cómo creen que debemos empezar? Muy bien, Oliver. Bueno, mira, yo creo que lo primero es educarnos, informarnos sobre las distintas discapacidades y cómo afectan la vida de las personas. Y también muy importante es escuchar directamente a las personas con discapacidad. También es clave actuar, no se trata solamente de hablar del tema, sino de exigir accesibilidad en nuestros espacios y apoyar iniciativas que promuevan la inclusión. Todos podemos hacer algo desde nuestro entorno más cercano.
Sí, totalmente de acuerdo. Y es que incluso los pequeños cambios que hagamos, como por ejemplo asegurarnos de que los espacios en los que están trabajando o viven sean accesibles, pueden marcar una gran diferencia en estas personas. Y bueno, así llegamos al final de este episodio de Rompiendo Barreras. Ha sido una conversación muy agradable, muy enriquecedora y esperamos que todos se lleven nuevas experiencias, ideas y sobre todo cómo dar tratos más inclusivos en el día a día a estas personas. Muchas gracias por compartir sus experiencias. Christopher, Efraín, David, les agradezco mucho. Muchas gracias, Oliver. Fue un placer. Sí, muchas gracias, Oliver. Un saludo a Claudia Sheinbaum. Gracias por invitarme, ha sido una gran conversación. No, amigo, ya. No, ya, ahora sí, en serio, de verdad, agradecemos como tal llegar al final de este episodio Rompiendo Barreras. Nuevamente les comento, fue una experiencia muy enriquecedora, muy amena, la verdad, la plática. Les agradezco su presencia otra vez, nuevamente, Christopher, Efraín y David. Y pues gracias por compartir sus perspectivas el día de hoy. Sí, fue muy agradable esta conversación, de verdad. Gracias por tomarse el tiempo, principalmente a nuestro invitado, Christopher. Gracias por venir durante esta sesión a nuestro podcast. Estuvo muy buena la plática y bueno, esperamos verte por aquí más seguido. Sí, muchas gracias, Oliver, también de mi parte por haberme invitado. Fue un honor y esperemos que pronto nos volvamos a reunir. Igualmente, Oliver, muchas gracias por invitarme. Ha sido una gran conversación con Efraín, David y Oliver. Y bueno, ya para finalizar, les pedimos, síganos en todas nuestras redes sociales, en este caso Christopher @amaro@gmail.com, David Bernal en davidbernal349 Y @elpataslocas5. Efraín Coto. No, ponga Efraín Coto 3312 @gmail.com. Agradecemos mucho su. Ya, Coto. Un saludo. Esperamos sus comentarios. Muchas gracias. Bye bye. Bye bye. Adiósito.